Jóvenes, nos ponemos a grabar la clase y ver y recordar ángulos en el triángulo. Esperen que alguien me habló en el chat y el chat se me pegó, no puedo ver. Bueno, le pido perdón a esa persona que no le puedo ver en el chat, así que seguiré. Lo principal que tenemos en el ángulo es acordarse de que tenemos dos tipos de ángulos, el ángulo interior y el ángulo exterior. El ángulo interior, ahí estoy viendo. Ah, muy bien, Seba. Estamos preparándonos de a poco. Ya. Volviendo a esto, les decía que tenemos dos tipos de ángulos. El ángulo interior, que como su nombre lo dice, se refiere a un ángulo que está adentro de un triángulo. Y tenemos el ángulo exterior, voy a cambiar de color, este que está acá, que está afuera del triángulo. Cuando hablamos de un ángulo interior y de un ángulo exterior, la suma de esos dos ángulos es de 180 grados. Porque están en una misma recta. Entonces tenemos, por cada ángulo interior hay un ángulo exterior. Por eso tenemos de alfa, alfa prima, beta, beta prima, gamma, y ahí no está, pero está anotado ahí, un gamma prima. Se le llama prima por, por la comita que tiene arriba por si acaso. Esa es la forma de diferenciar cuando se usa la misma letra. Todo triángulo al interior tiene que sumar 180 grados. Si da más o menos de 180, no es triángulo. Tan simple como eso. Y por lo mismo, la suma de los ángulos exteriores en este caso hablamos del alfa prima, del beta prima y del gamma prima, tienen que sumar 360 grados. Esos son dos conceptos que tienen que manejar súper simples y los más básicos. Y de ahí tenemos una pequeña salvedad que dice lo siguiente. Si yo quiero saber, por ejemplo, el valor del ángulo exterior de alfa prima, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar los dos ángulos interiores que no tengan la misma letra. En español, si quiero saber alfa prima, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el beta más el gamma. Y eso me va a dar el valor del alfa prima. Si quiero saber el valor del beta prima, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar gamma, voy a sumar alfa. Si quiero saber el valor de gamma prima, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumarle el beta y voy a sumarle el alfa. Y eso se tiene que cumplir siempre. Duda, consulta, pregunta con estos tres conceptos antes de irnos al tiro con ejercicio. No sé, a ver, yo creo que con los ejercicios yo creo que voy a cachar un poco más. Veamos los Es ejercicios. que, ya, sí, sí. Dice el ejercicio, en un triángulo, en el triángulo BED, este es el triángulo BED por si acaso, BED, de la figura 1, el valor del ángulo X, ¿cuánto es? Recordemos de que acá, para variar, usamos todos los conceptos vistos anteriormente. Primero que todo, tengo 18,46 y con esos dos valores yo puedo saber cuánto vale el ángulo de acá. ¿Por qué? Porque vimos que la suma de los ángulos tiene que sumar 180. La suma al interior de un triángulo. Entonces, 18 más 46 más el ángulo que quiero sacar, llamémosle z, tiene que ser igual a 180. 18 más 46 me da
64. Y eso va a ser igual al ángulo Z, tiene que dar 180. El 64 que está sumando pasa al otro lado restando, y con eso voy a saber cuánto vale el ángulo que estoy buscando. 180 menos 64, eso me da 116. Por lo cual, este ángulo que está aquí, ese de aquí, vale 116. Sí, no, duda, consulta, pregunta. Aprovechen, por favor. ¿Todos entendieron por qué yo le coloqué ahí que vale 116? Porque recuerden que la suma total me tiene que dar 180. Entonces 18 más Eso no lo entendí, profe. ¿Me lo podría explicar, Ujú. por favor? Recuerda, Fabián, que lo primero que le ¿Ya? expliqué es que adentro de un triángulo, la suma tiene que darme siempre 180. 180, claro. Y si tengo que este ángulo de acá vale 18, el ángulo que está acá vale 46, el ángulo que está acá me vale lo que le falta para que se cumplan los 180. Bueno, Entonces, 18 más 46 son 64. ¿Cuánto y le falta para 64 cumplir? más 116 son 180. Exactamente. Lo que me falta para que Ah, tenga los 180 es 116. ¿De qué me sirve saber de que ese ángulo de ahí vale 116? Fíjense que el ángulo de acá con el ángulo que está acá son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque vimos que serían ángulos opuestos por el vértice. Cuando tengo un ángulo frente a otro ángulo y esta comparte las mismas rectas, son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, si acá vale 116, acá también vale 116. Y si este ángulo de acá mide 35, el de acá, ¿cuánto va a medir? También va a medir 35. Con eso, el triángulo que se me formó acá, sabemos que uno vale 116, el otro vale 35, y a mí y yo sé que sumándole el x vale 180. Así que sumo 116 más 135, eso me da 151, si no me equivoco. Más x es igual a 180. Ahora, 151 más ¿cuánto me da el 180? 29. Exacto, 29. Por lo cual, ¿cuál es la respuesta correcta? La letra C. Muy bien, Benjamín, avisándome. está bueno, está bueno, está bueno. Ya entendí. Ah, Y si se dan cuenta, no estamos usando todavía conceptos muy elevados. Simplemente estamos usando lo que debiesen haber sabido de ángulos, más los dos conceptos, los tres conceptos nuevos que les expliqué. Recuerden que, yo se los dije, el problema que tienen con la geometría es que toma todo lo que saben anteriormente. Todo. Y acá estamos haciendo un repaso literalmente desde cero. Pasemos a lo siguiente. Acá está. Pero fue Dice, una pregunta antes que siga. dígame. ¿El resultado final era 29 o había los dos resultados que era 116 y 29? No, porque ahí depende de la pregunta, Gabriela. La pregunta era, ¿cuánto valía X? Ah, ya. Y Entonces, sacamos la X de los dos triángulos. no, cuidado ahí. La única X que había era el ángulo que estaba acá. Pero, Ah, ya. ¿qué fue lo que yo hice? Yo me aproveché de la información detenida de esos dos triángulos para sacar el ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque yo sabía, el profesor específico, yo sabía que este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales. Entonces, la información que saqué, que era 116, sabía que era de suma importancia para sacar uno de los ángulos que me faltaban. Porque Ya. el otro ángulo, que era 35,
también sabía que era igual. Entonces yo decía, ah, ya, tengo el 35, tengo la X. ¿Qué me falta para saber la X? El ángulo que está en azul. Por eso me vi en la obligación de sacar el cálculo de cuánto era y me dio 116. Ya, profe. Gracias. No hay de qué. Perdón, estamos acá. En el triángulo GHI, en la figura 2, la medida del ángulo X, conste, el ángulo X, me están preguntando específicamente esto que está acá. Sé que acá, donde está el puntito de la G, tengo 2x menos 15, pero aquí lo que me preguntan es la X sola. Entonces, ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué creen que podrían hacer para saber cuánto vale X? Sumar lo que está en el exterior y que dé 360. Ya, me gusta tu idea, Benjamín. Lo que Benjamín dice, y está en toda la razón, que tengo en el I el ángulo exterior que es 150. Entonces yo sé que para saber el ángulo que está dentro, es lo que le falta para hacer 180. Véanlo y fíjense, obviamente, que esto es un ángulo suplementario, es decir, que la suma de los dos ángulos es 180. 150, ¿cuánto le falta para que sea 180? 30. 30. Ya. Tengo el 30 acá. El problema lo tengo, queridos jóvenes, en el ángulo que está acá y en el ángulo que está acá. ¿Qué fórmulas o qué cosas puedo hacer? Yo puedo tratar de sacar esos dos y decir la suma tiene que ser 180, o me aprovecho del último teorema que les mostré, me voy a devolver para que lo vean, esto que salía acá abajo, que me decía que si tengo el ángulo exterior de acá, ¿qué necesito? Los dos ángulos interiores. Si me aprovecho de esa idea, significa que para saber este ángulo exterior, que es la X, yo necesito saber el ángulo que está acá, más el ángulo que está acá. Tengo el primero, que es 30. ¿Cómo diablos saco este que está acá? Y eso, Ese mide 30 igual, ¿no? no. No puedo saber que vale 30 porque lo único que sé, por la información que me están dando, que adentro tiene que sumar 180. No me dice qué tipo de triángulo es. Acá me voy a adelantar. Si fuera un triángulo equilátero, que todos sus lados miden lo mismo, sus ángulos también miden lo mismo. Pero acá no me dicen qué tipo de triángulo es. Entonces no puedo asumir de que vale lo mismo. Ya no es mala la idea, Valentina, pero, como les digo, acá tienen que manejarse con un concepto que vimos de la primera prueba de ángulos. ¿Cuál es el concepto que tienen que manejarse? No, Sebastián, no puedo decir que la x es igual a 2x más 15. Todavía no. El concepto que se están olvidando y que lo vimos es que todo esto, ¿cuánto vale? Todo ese ángulo verde que le estoy mostrando, vale 180 porque es un ángulo extendido. Por lo cual, para saber cuánto vale este ángulo que está acá, yo sé que va a ser 180 menos el valor del ángulo que sí conozco, 12x menos 15. Así que este ángulo de acá va a valer 180, perdón, 180 menos, lo coloco en paréntesis, espere, tenía que dejar entrar a la tía Jessica. Ahí está. 180 menos 2x menos 15. Es lo que hicieron con el ángulo que estaba acá arriba.
¿Sabían que ese ángulo valía 150? Para sacar este que está acá, ¿qué es lo que hicieron? 180, le resto el valor del ángulo que conozco, 150. ¿Y eso cuánto me dio? 30. Solo que acá, en vez de anotar el número, estoy anotando la expresión. ¿Cuál es la expresión? 2x menos 15. Duda, consulta, pregunta, antes de ponerme al álgebra. ¿Se entiende por qué es 180 menos 2x menos 15? Profe, perdón, el 180 es porque ese es un ángulo que vale Exten- 180, ¿verdad? Es un ángulo extendido. Recuerda que si tengo dos ángulos juntos, en Ujú. una misma recta, la suma es 180. Ya. O dicho de otra forma, los dos ángulos son ángulos suplementarios, que la suma da 180. Entonces, lo que yo sé es que sí o sí, la medida del ángulo de acá hasta acá es 180. Entonces, si yo quiero saber solo este pedacito de ángulo, este que está acá, ¿qué va a ser? 180, el total, ¿qué le voy a restar? Lo que conozco, el 2x menos 15. Si le resto lo que conozco, me va a dar el pedacito que estoy buscando. Vámonos a la álgebra. El ángulo exterior X va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores. ¿Cuáles ángulos interiores? El 30 más ¿quién? El 180 menos 2x menos 15. Pregunta, ¿tienen claro por qué le estoy colocando el paréntesis al 2x menos 15, cierto? Sí, Ya, pregunto por si acaso quería Gabriela. Tú sabes que a esta altura, después de las pruebas que llevamos, ya prefiero preguntar antes de cualquier cosa. Ya. Le estoy colocando el paréntesis porque recuerden que el menos me cambia los valores, los signos. Entonces, como acá tengo 2x menos 15, si yo le quito el paréntesis, me queda en menos 2x más 15. Entonces, para que no se confundan con eso, digo ya, toda esa expresión lo coloco en paréntesis y le coloco el menos afuera. Solo para que no se confundan. Se confundan con los signos específicos. ¿Qué hacemos? Todas las x para un lado, todos los números para un otro. Entonces, este menos paréntesis 2x menos 15, toda esa expresión está restando, va a pasar al otro lado sumando, así que ahí me queda x más 12x menos 15. Va a ser igual a 30 más 180. Quito paréntesis. Más por más, más por menos, menos. Es decir, que me va a quedar x más 12x menos 15 va a ser igual, y aprovecho de sumar, 30 más 180, 210. Como tengo el 15, habíamos dicho los números para el lado derecho, las letras para el lado izquierdo. 2x más 2x me queda 3x, y el 15 que está restando pasa al otro lado sumando, y me queda 3x es igual a 225. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo cual me va a quedar x es igual a 225. Me estoy comiendo un 2, no importa, acá está el 2. 225 partido en 3. Y como bien me dice Sebastián, 225 partido en 3 es 75. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 75. Este mismo ejercicio
¿Lo puedo preguntar de otra forma? Por supuesto, porque yo les puedo preguntar cuánto vale 2x más 15. Lo puedo preguntar, no lo vaya a hacer, pero lo puedo preguntar. Si les preguntara cuánto vale 2x más 15, ¿qué tendrían que hacer? Reemplazar 2 por 75 menos 15. Y eso sería la letra C, si es que preguntara cuánto vale 2x menos 15. Pero en este caso pregunté solo cuánto vale la x, por eso es 75. Duda, consulta, pregunta. Porque, Quedé negra, pues. ¿qué te pasó, Gabriela? Uy, Sebastián, piensa que todavía estoy en la parte fácil. Vuelvo a insistir, estamos recién en los ángulos en el triángulo. No hemos visto los tipos de triángulo, que ahí tengo para complicarte muchísimo. Benjamín, recuerda que yo les mencioné al principio. Uy, no, las ganas de vivir, déjame decirte al tiro, Sebastián, que me la quitan ustedes a mí cuando reviso sus pruebas. Ya, Benjamín, recuerda que lo primero que dije yo fue que, perdón, me borré todo esto. Los ángulos exteriores se hacen con respecto a una línea recta. Y como es dentro de una misma línea recta, tenemos un ángulo extendidos. Por eso es 180. Y no 360, porque si hablamos de la circunferencia completa que se forma afuera, es 360, pero como hablamos del ángulo exterior, haciendo una prolongación de la recta, es solo 180. Ya. Vamos a que se depriman nuevamente con otro ejercicio más. Dice ahora, el valor de gamma en el triángulo DEF de la figura 3 con G pertenece a DE, es decir, esta recta es una recta extendida, por eso dice que G es un punto que está en la recta DE. La pregunta es, ¿cuánto vale lambda? Perdón, gamma. Acepto sugerencias, antes de que me ponga a hacerlo yo. Pero fue una pregunta, Dígame, Gabriela. no sugerencia, pregunta. Ya. ¿Dónde está F? El cuadradito ese vale 90, ¿cierto? Sí, querida Gabriela. Cuando tengo Ya. un triángulo y hay un cuadradito, significa que ese ángulo vale 90. En todo caso, eso lo vimos en una de las primeras clases de ángulo. Pero no es malo acordarse. Querido Sebastián, ¿por qué hay que dividir 180 por 4? Ya miren, ya que no veo sugerencias que están apuntando y se están olvidando lo mismo que estamos viendo. Sebastián, fíjate y guíate bien en este caso por la fórmula. Valentina, más simple que eso. Fíjate en lo siguiente. Yo les dije que para saber el ángulo exterior, ¿qué es lo que tengo que sumar? Los dos ángulos interiores que no son el que están en el mismo lado. Es decir, que ese ángulo de ahí, que vale 90, más el gamma, aquí va a ser igual a 4 gamma. Es la fórmula que les mostré. Por lo cual, lo voy a anotar. Sería 90 más 4 gamma. Lo voy a anotar con una G para que no se olviden que es gamma. Perdón, más gamma va a ser igual a 4 gamma.
Si entienden eso, si me doy por pagado por la clase de hoy día. ¿De dónde saqué el 90 más G igual a 4G? ¿De dónde lo saqué? De la fórmula que les mostré. Exacto, Valentina. Acá es solo despejar. El gamma que está sumando pasa al otro lado restando. Así que me va a quedar 90 va a ser igual a 4 gamma menos gamma. G menos G son 3G. Por lo tanto, 3 gamma. El 3 que está multiplicando pasa al lado dividiendo. Y 90 dividido en 3 es 30. Por eso la respuesta es la letra A. Me gustó esta. Ya. Pero se dan cuenta de que cómo me ahorré pasos para poder hacerlo. Porque si yo no manejara ese concepto del ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos contrarios, ¿qué es lo que hubiera hecho yo en condiciones normales? Hubiera dicho, ah, ya, este de acá vale 180 menos gamma. Menos 4 gamma. ¿Y qué es lo que haría? Este más este es igual a 180. Y de ahí ponerme a jugar para poder resolverlo. Eso es lo que yo hubiera hecho si es que no hubiéramos recordado lo del ángulo exterior. Recuerden que en matemática existe más de un camino para llegar al resultado final. Fueron buenos, muchachos. Con este ejercicio los mato. Si en la figura 4, CAB, es decir, este triángulo de acá, va a ser igual, perdón, CAB, es decir, el ángulo que está acá. CAB. Recuerden que el del medio se le indica dónde está la posición. Por eso es CAB. Va a ser igual que el ángulo CBA. CBA significa que el ángulo de acá es igual a este ángulo que está acá. Y me dicen que alfa más beta es igual a 250. ¿Cuál es el valor de la X? Y aquí los quiero ver. Que negra, profe, de nuevo. No esperaba menos. Qué morado. No, este no es un ejercicio tan fácil de ver. Mm. Bueno, vean el lado amable, queridos jóvenes, que en la próxima semana no los veo, porque es feriado. Cuidado ahí, Benjamín, porque ahí te dice que la suma es 250. En ningún momento te dice que alfa y beta son iguales. Solo te dicen que la suma es 250. Perfectamente alfa puede valer 240 y beta 10. Lo único que tú sabes es que la suma de esos dos es 250. ¿En qué proporción? Todavía no lo sabemos. Profe, no sé qué hacer. Realmente no sé. Y yo que pensaba que los pelos eran los anteriores. No, no entiendo muy bien. No, No entiendo, los no anteriores entiendo. fueron hechos con amor y cariño. Confirmo. No se caché. Miren, ¿qué les parece esto? Porque nos quedan 2 minutitos. Tarea para la casa. Gabriela, ¿para qué les voy a dar una tarea que no van a hacer? Fue la paloma. Profe, no soy la fue yo. Gabriela. Buen punto. Perdón, Paloma, perdón. Es que leí que decía iPhone Gabriela, por eso dije Gabriela. Lo lamento, Gabriela, sé que fue la Paloma ahora. Ahora que me Qué escucho mejor. feo. Vamos a hacer lo siguiente.
Con este ejercicio vamos a comenzar la próxima clase. Por el bien de ustedes, la próxima clase es el viernes 28, porque el viernes 21 es feriado. Al fin un feriado que nos tocó a nosotros. Y como les digo, como no voy a alcanzar a explicárselos ya, con este ejercicio comenzamos. ¿Les parece? Así, si quieren tratar de pensarlo, tienen dos, no les quiero decir que es tarea, pero si alguien quiere tratar de hacerlo, tenemos 2 semanas para poder resolverlo. Y no sé si había hecho con ustedes un Classroom de matemática común, pero si no, yo les voy a mandar el resultado. Perdón, no el resultado, me refiero, voy a crear un Classroom para subir solo los PPT que estamos viendo de la materia. Profe, iba a ser uno de diferenciado. Creo que ya había uno. ¿Un Classroom? Sí. No, profe, No, de o sea, con usted no tenemos Ya, Classroom. ok, querida Paloma. Yo pensé que la había hecho, si no,